vengo de una organización social de mujeres, que mi formación se ha construido ahí, que muchas de las necesidades y por liderar y seguir manejando esta organización, a todas las mujeres que compartimos este liderazgo, nos ha exigido capacitarnos, nos ha exigido entrar en otros temas que parecieran que no tenían nada que ver con la construcción de nuestra organización, pero que finalmente estaban muy, muy amarrados, ¿no? Y eso ahora lo podemos comprobar. Yo en esta organización, que es una organización de banca comunal que tiene que ver con economía solidaria, con trabajos que las mujeres hacíamos para poder enfrentar la pobreza, le ha dado muchos giros a nuestra vida, ¿no? Cuando iniciamos esta experiencia, nosotros no hablábamos de empoderamiento de la mujer, ni hablábamos, por ejemplo, de equidad de género, ni de igualdad ¿no? Todo era nuestra intuición, pero producto de tener un gobierno muy oscuro que impedía que nosotros miráramos para adelante. Por eso es que la banca comunal para nosotros se constituyó en una luz en el camino, ¿no? Si esto era la oscuridad, esta era la luz. Habíamos venido ya de una confrontación con el gobierno de Moreno, con el gobierno de Curi exclusivamente, y dijimos, no vamos a seguir peleándonos con este aparato, y encontramos esta posibilidad que nos ha permitido darle giros a nuestras vidas, ¿no? Por lo menos incluirnos en algún trabajo que nos permitió sacar la familia adelante. Y es en el año 2015 más o menos que yo escucho hablar del puerto y de la ciudad puerto. Y es un tema que a mí me llama mucho la atención porque no encontraba cómo unir, relacionar una ciudad puerto con el trabajo que hacíamos nosotros como organización de mujeres, ¿no? Y participé quizá en algún momento de una apuesta político-partidaria de un movimiento regional en el Callao, y al final de la apuesta sentí que se terminó el tema de Ciudad Puerto, ¿no? Sentí que la gente votó y se fue a su casa y no se siguió construyendo, digamos, esta apuesta de la Ciudad Puerto, de hacerla más amplia, informarla mejor, etcétera. Creo que la gente votó y se fue a su casa, pero también el movimiento no se preocupó de detener a esta gente que estuvo cerca para ir avanzando con ellos en esta propuesta, ¿no? Y creo que finalmente la construcción de un movimiento político me lleva a la construcción de un partido político, ¿no? Y es cuando yo me junto a Juntos por el Perú, de algún modo, ¿no? Quería señalar esto porque luego de escuchar a Alberto y a Adolfo, dos amigos que yo conozco hace mucho tiempo, creo que estamos definiendo la vida del Callao y la vida en nuestro país en tres palabras, ¿no? La corrupción, el narcotráfico y la amenaza ahora del fundamentalismo, ¿no? Yo creo que creo que primero tendríamos que hablar de la corrupción porque nos ha dejado muchas huellas, ¿no? En el Callao, por años, quienes nos gobernaron no actuaron como gobernantes, actuaron como dueños del Callao. Ellos imponían la agenda, hicieron lo que querían con la finalidad de robarnos nuestros sueños, de robarnos la memoria. Porque incluso ahora, ¿qué generación se acuerda de que en el Callao aquí se realizó una pelea por las 8 horas y que hoy seguimos, digamos, en la misma pelea, pero que eso se forjó aquí, ¿no? ¿Quién en el Callao recuerda que se ha privatizado el puerto y que aquí nos han quitado todo, nos han desmantelado todo lo que pudo haber sido una dinámica económica muy interesante para darle trabajo a la gente? Nadie se vincula con el puerto. Ahora que yo estoy participando en la campaña electoral y me voy por diferentes distritos, lo que escucho es que la gente no se siente chalaco ni se siente chalaca, ¿no? Y en esa coyuntura, digamos, de querer robarnos estos sueños y robar la memoria, no terminaron de matar nuestra identidad ciudadana simplemente porque necesitaban nuestro voto, ¿no? Porque todo este tema de regalar cebollas y papas era terminar con nuestra identidad ciudadana, y creo que nos han dejado vivos simplemente porque seguir enquistados en el poder requería también de nuestro voto, ¿no? Pero aún así se fueron a la cárcel y no lograron hacer todo lo que querían hacer en el Callao, porque finalmente en la sociedad chalaca había todavía un resquicio, había gente que se ha enfrentado a ellos
como lo están diciendo los dos compañeros, por ejemplo, y como muchos de ustedes probablemente que están en esta reunión, hicieron cosas para impedir que estos se sigan adueñando del país, del Callao. Entonces se fueron a la cárcel y no pudieron hacer todo lo que quisieron hacer. De manera muy débil, de repente, en el año 2015, salimos con una pancarta con 2 o con 3 personas a protestar, una protesta en el Callao. Creo que eso ha sido muy importante. Respecto al narcotráfico, yo creo que es un tema mundial, que aunque algunos candidatos digan que lo van a solucionar, eso pues eso es mentira, ¿no? Ni siquiera voy a decir que es populismo, es una gran mentira. En el BRAE hay más de 20 años y seguimos hablando de narcotráfico, ¿no? Y en el mismo Singapur, cuando alguna gente, algunos candidatos yo escucho que dicen apliquemos lo de Singapur, hay que matar, hay que poner la pena de muerte para que se termine el narcotráfico. Con la pena de muerte no se ha erradicado el narcotráfico. Entonces yo creo que lo que hay que impulsar son políticas que nos permitan que la gente ponga su atención en otras cosas, digamos, ¿no? Para poder desviar esta atención del delito, de la droga, de la comercialización de droga, etcétera, ¿no? Yo creo que por ahí va el asunto y creo que finalmente mi tercer punto, después de escuchar a mis dos compañeros, tiene que ver también con la amenaza que tenemos en el país con este candidato que quiere hacer uso de la fe, quiere mercantilizar la fe, quiere meterla en una contienda electoral y quiere también detener los avances que las mujeres en este país hemos desarrollado, ¿no? Creo que este candidato es un peligro, así como otros candidatos que ofrecen recuperar el Huáscar, por ejemplo. Yo creo que nunca han tenido la menor idea, y ya lo escuchamos como partido político, de querer trabajar cosas con la gran fortaleza que tenemos en el Callao, que es el mar, ¿no? Y sí siento yo que esta iniciativa que yo venía trabajando casi sola en realidad, porque mi experiencia está comprometida con la economía solidaria, ¿no? Con las microfinanzas, y no parecía que no tenía nada que ver con el puerto, pero me pareció, cuando a mí me invitan a formar parte de la fórmula presidencial con Verónica y con José Chávez, lo primero que pensé fue en el Callao y pensé en Bocanegra, porque me parecía que el Callao necesita que lo miremos, pues, y que miremos de frente el mar, ¿no? Y desde ahí creo que el tema de la ciudad puerto para mí era totalmente importante. He buscado a mucha gente para que me ayude un poco a ordenar mis ideas respecto a la ciudad puerto, porque aquí lo que se ha hecho es consensuar del puerto hacia el mar. Eso funciona para unos pocos, definitivamente, ¿no? Pero no funciona, este consenso del puerto hacia la ciudad, eso es lo que está fallando. Y creo que lo que ha expuesto Alberto, con todas las reivindicaciones que tenemos en la ciudad, que tienen que ver también, no solamente con recuperar el centro histórico del Callao, sino que tienen que ver también con ordenamiento territorial, que tiene que ver con buscar cuáles son los espacios que definitivamente son económicos o no, los humedales de Ventanilla, por ejemplo, todos los intereses que tengan que ver con perspectivas de desarrollo, creo que no están siendo amarrados ni atrapados en una sola visión que nos permita generar políticas de salud, de educación para los chalacos y las chalacas, ¿no? Yo, por eso es que a partir de esta experiencia que es muy cercana a mí, el tema de la ciudad puerto, yo estoy proponiendo que tengamos una bancada Callao, en el Callao, ¿no? Que no tengamos los mismos de siempre, ¿no? Porque parte de la consigna de Juntos por el Perú, que es el partido por el que yo estoy postulando, es que tenemos que cambiarlo todo y que no dejemos que los mismos de siempre nos sigan gobernando, porque todas estas décadas que nos han gobernado nos han dicho que todo iba bien cuando todo estaba desorganizado y todo estaba sin planificación, y eso nosotros lo sentimos en carne propia, ¿no? Entonces creo que allí hay cosas que tenemos que ponerlo en una nueva agenda, ¿no? Y los que salgan congresistas por el Callao van no a deponer de sus plataformas políticas partidarias. Yo estoy proponiendo que esas plataformas políticas partidarias las pongan más bien al servicio del Callao, ¿no? A los intereses del Callao. No que se vayan una semana después a vivir a Lima, porque en el Callao hay mucha delincuencia, ¿no? Y siguen estigmatizando el Callao de ese modo. Entonces creo que la apuesta por una bancada Callao, con una agenda Callao,
creo que es importante e incluye todo lo que han expuesto los compañeros, ¿no? Una agenda Callao que comprometa a nuestras autoridades regionales y locales, por ejemplo, a mirar el tema de la autoridad portuaria, ¿no? Porque hace 12 años que la autoridad portuaria es la autoridad nacional y aquí en el Callao prácticamente se hace lo que la autoridad nacional desea o atiende los intereses de los grupos económicos de poder, ¿no? Entonces creo que para mí, por ahí está, digamos, la propuesta de Ciudad Puerto y a mí me parece muy interesante ahora que algunos candidatos estén tomando también el tema de la Ciudad Puerto, pero como no es un tema, están tomando el tema de la construcción de la isla San Lorenzo, ¿no? Pero los periodistas de nuestros medios en el Callao, por ejemplo, en sus preguntas ya incluyen la Ciudad Puerto. Creo que es una oportunidad para que podamos entrando o no entrando al Parlamento, creo que es una oportunidad para que sigamos trabajando este tema que en este momento, bueno, se convierte también, tenemos una amenaza por ahí, ¿no? Tengo entendido que la ley portuaria se quiere ampliar en el tiempo de la concesión, ¿no? De 30 años a 60 años, y creo que eso hay que cuidar ahora, ¿no? Es un tema importante lo del puerto, creo que es una gran oportunidad para retomarla y volver a trabajar el tema de la ciudad puerto en el Callao, ¿no? Que para algunos, para las nuevas generaciones, es un tema novísimo, ¿no? Es un tema que nunca se lo han esperado. Yo cuando hablo de enfoque territorial, por ejemplo, para la salud, enfoque territorial para la educación, mucha gente se sorprende porque yo digo, el enfoque territorial es una política dentro de la educación, pero hay que fortalecerla porque en el Callao nosotros teniendo el potencial del mar, eso no está siendo explotado, no se está enseñando en la escuela, ¿no? Y que es importante, incluso en la salud también, el enfoque territorial. Hay enfermedades que tienen que ver con el mar y que no están incluidas en la ley portuaria. Creo que tenemos que armar esta agenda nuevamente para el Callao y si esta bancada Callao se compromete a recoger todos estos, digamos, todas estas apuestas por el Callao, creo que el Callao podría comenzar a retomar otro rumbo y podríamos vivir nuevos aires en el Callao. Bueno, eso es lo que a mí me provoca decir esta noche después de escuchar a nuestros compañeros. Y bueno, discúlpenme si han habido algunos errores, pero quería compartir esto con ustedes. Puerto y Perú Marítimo, otros grupos de mujeres, siento que no hay mucho interés. Cuando a mí para mí el tema es tan importante, ¿no? Pero somos 4 nada más y creo que es importante que yo señale porque Alberto lo ha mencionado, es que el feminismo, el feminicidio en el Callao es alto. Los índices de violencia contra las mujeres y contra los niños y las niñas es alto. Quizá de estos datos se ha valido el gobernador regional del Callao para contratar a la señora Cuculiza en el gobierno regional, que no tiene la menor idea de cómo tratar el tema, ¿no? Claro, pero no me voy a salir del tema ahora. Sin embargo, creo que habría que señalarlo también porque en cuanto también a acceso laboral, en el tema marítimo, no sé cuántas mujeres hay, no hay una data en el país, en el Callao, que nos permita acceder a esta información. Cierto que yo también en esta campaña electoral, como parte de mis preocupaciones es revisar la contratación de los contratos de las concesiones portuarias, ¿no? En términos de seguridad ciudadana, pero también en términos de recuperar el Callao. Y creo que este pensamiento que tiene que ver con recuperar el Callao está articulado seriamente a la educación, a la salud, ¿no? A la seguridad ciudadana también. Creo que no se pueden desvincular. Y a las otras políticas, digamos, públicas que tenemos que articularlas para poder entender también lo que es la ciudad puerto, ¿no? En el Callao no hay ningún parque industrial que señalaba Lourdes, ¿no? A nivel nacional hay 19 parques industriales y en el Callao no tenemos uno, ¿no? Luchar por uno también ya es un desafío, ¿no? Así como a nivel nacional hay 49 casas de refugio para las mujeres y en el Callao tampoco hay una casa de refugio para las mujeres. Son cifras que nos llevan a hacer del tema de la ciudad puerto un todo, ¿no? Porque todos debemos estar incluidos en esta visión portuaria, digamos, ¿no?
Nosotros que hablamos de la reactivación económica, nosotros hablamos de un programa de EduConnect, hablamos de los primeros 100 días, hablamos de un plan chamba como Juntos por el Perú. Creemos que esto no será posible si no nos vacunamos, ¿no? Que la vacuna es muy importante, que la promovamos, que la busquemos, porque a nivel mundial no hay vacuna. No es cierto que la vacuna está sobrando y que el señor Aliaga y que el gobernador regional quieran comprarla directamente. No hay vacuna, hay que gestionarla, ¿no? Y tenemos que tener una actitud, digamos, proactiva ahí para conseguirla, ¿no? China, Rusia, qué sé yo, creo que es importante que la vacuna nos llegue a todos porque de eso depende mucho la vida de los hombres y las mujeres en este país, ¿no? En relación a la ciudad puerto, que es un tema que ustedes conocen mucho mejor que yo, porque yo no soy un especialista en el tema, pero sí tengo una idea de que la ciudad puerto a todos nos empuja a poner todos nuestros intereses en una sola visión y que esta sola visión atienda todas las demás, ¿no? Y creo que en este tema sí, pues, tanto gobernador regional o como alcalde local, ellos por ley les corresponde dirigir, digamos, este tema, ¿no? Les corresponde por ley, digamos, como congresistas no nos correspondería. Sin embargo, si lo miramos con una visión marítima, sí nos corresponde verlo en el Congreso. Y creo que ahí necesitaríamos, pues, el aporte y el apoyo de todos ustedes que tienen mayor experiencia en el tema y que podrían ayudar a empezar a trabajar una nueva, digamos, posibilidad de recuperar el Callao de esta visión, ¿no? Que no nos vengan a engañar con el tema de Chancay, a meternos miedo con lo de Chancay, cuando Chancay también puede convertirse en una gran oportunidad, mirándolo no solamente como ciudad puerto, sino como una visión marítima, ¿no? Nosotros creo que estratégica, que per se ya es un regalo de la naturaleza, pero tenemos que hacer lo posible por mantenernos ahí, ¿no? Bueno, quería señalar esto como un cierre ya, digamos, de mi intervención, porque son varias cosas que tienen que ver con la ciudad puerto y el Perú marítimo. Esto es un montón de chamba, digamos, ¿no? Para mí que tengo esta apuesta, pero creo que